Mi mejor amigo me confesó que estaba enamorado de mi esposa, y luego me hizo una pregunta horrible. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi mejor amigo se sentaría frente a mí, mirándome directo a los ojos, para decirme que estaba enamorado de mi esposa, probablemente me habría reído, no porque fuera imposible, sino porque confiaba en él más que en casi cualquier persona en este mundo. Su nombre es Enrique, y durante casi 15 años fue mucho más que un amigo. Era prácticamente un hermano. Nos conocimos cuando teníamos 17 años. Compartimos universidad, trabajos mediocres, fiestas desastrosas, rupturas amorosas. Incluso una vez terminamos viviendo juntos durante casi 2 años cuando ninguno de los dos tenía dinero suficiente para pagar un apartamento solo. Enrique estuvo en los peores momentos de mi vida. Cuando murió mi padre, él fue el primero que llegó al hospital. Cuando me despidieron de mi primer trabajo serio, fue él quien apareció con una pizza barata y cervezas para evitar que me hundiera en la miseria. Y cuando conocí a Laura, la mujer que después se convertiría en mi esposa, Enrique también estaba allí. Recuerdo perfectamente ese día. Fue en una pequeña reunión en casa de un compañero del trabajo. Laura estaba sentada en el balcón, hablando con alguien, riéndose de una forma que era imposible ignorar. No era solo bonita, tenía esa clase de energía que hace que una habitación entera se sienta más ligera. Enrique fue quien me empujó a hablar con ella. Literalmente, me dio un empujón en la espalda y dijo: deja de mirarla como idiota y ve a presentarte. Si soy completamente honesto, probablemente nunca me habría atrevido si él no hubiera insistido. Y gracias a eso, conocí a la mujer con la que terminaría casándome. Durante los primeros años de nuestra relación, Enrique estuvo presente en todo. Era el amigo que venía a cenar a casa, el que ayudaba cuando necesitábamos mover muebles, el que aparecía con una botella de vino cuando celebrábamos algo. Nunca hubo un solo momento en el que sospechara algo extraño, ni una mirada rara, ni un comentario fuera de lugar, ni una señal que me hiciera pensar que algo no estaba bien. De hecho, durante mucho tiempo pensé que Enrique veía a Laura como una hermana. Por eso lo que pasó después fue tan difícil de procesar. Todo empezó hace unos 8 meses. Laura había comenzado un nuevo trabajo. Era un puesto que exigía más horas, más estrés, más responsabilidades. Yo también estaba pasando por un momento complicado en mi trabajo, así que ambos llegábamos a casa cansados casi todos los días. Fue en esa época cuando Enrique empezó a pasar más tiempo con nosotros. Al principio parecía algo normal. A veces venía a cenar, o se quedaba viendo una película. Incluso algunas veces se quedaba a dormir en el sofá cuando salíamos tarde y no quería conducir hasta su apartamento. Nunca me pareció extraño. Después de todo, era Enrique, pero poco a poco empecé a notar pequeños detalles, cosas muy sutiles. Por ejemplo, cuando Laura hablaba, Enrique siempre parecía escuchar con una atención absoluta, más de lo normal, o cuando ella se reía, él también sonreía, pero de una forma que ahora, mirándolo en retrospectiva, tenía algo diferente. No sabría explicarlo bien. En ese momento no pensé nada malo, solo lo interpreté como que se llevaban bien. Y honestamente, me alegraba. Siempre pensé que cuando tu pareja y tu mejor amigo se llevan bien, la vida es mucho más sencilla. Pero un día ocurrió algo que se quedó rondando en mi cabeza. Estábamos cenando los tres en casa. Laura estaba contando una historia de su trabajo, algo sobre una discusión con su jefe. Enrique la miraba fijamente, y cuando ella terminó de hablar, él dijo algo que en ese momento me pareció extraño. Eres increíblemente fuerte, ¿lo sabías? Laura se rió. ¿Fuerte?, dijo ella. Sí, dijo Enrique. La forma en que manejas todo. No cualquiera podría hacerlo. No era un comentario inapropiado, pero había algo en el tono, algo que me hizo levantar ligeramente la mirada. Laura simplemente le agradeció y siguió comiendo. Yo también dejé pasar el momento, pero esa fue la primera vez que una pequeña incomodidad apareció en mi mente. Después de eso, comenzaron a acumularse pequeños momentos. Nada escandaloso, nada que pudiera señalar directamente y decir, esto está mal, pero suficientes para que una voz muy débil en mi cabeza empezara a preguntarse si algo estaba cambiando. Por ejemplo, Enrique empezó a escribirle a Laura de vez en cuando. Al principio eran cosas normales. Memes, videos graciosos, alguna recomendación de serie. Yo lo sabía porque Laura me lo decía. Enrique me envió esto, decía riéndose. Y honestamente, nunca me molestó, hasta que una noche Enrique me llamó. Eran casi las 11. Estaba sentado en la sala viendo televisión cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté pensando que probablemente quería hablar de algo sin importancia, pero desde el primer momento su voz sonó diferente, más seria, más tensa. ¿Estás ocupado?, preguntó. No, ¿qué pasa? Hubo un silencio.
Uno largo. ¿Podemos hablar mañana? Eso ya me pareció raro. Claro, ¿sobre qué? Otra pausa. Prefiero decirlo en persona. En ese momento pensé que tal vez tenía algún problema serio. Dinero, trabajo, alguna situación familiar, así que acepté sin darle demasiadas vueltas. Ven mañana por la tarde, le dije. Laura trabaja hasta tarde, así que estaremos tranquilos. Está bien, me respondió y colgó. Y aunque intenté no pensar demasiado en eso, algo en mi estómago me decía que esa conversación no iba a ser sencilla. Al día siguiente Enrique llegó a casa alrededor de las 6. Recuerdo perfectamente cómo se veía. Nervioso, no era el Enrique relajado de siempre. Sus manos estaban inquietas, miraba el suelo más de lo normal. Le ofrecí una cerveza, la aceptó, pero apenas la tocó. Nos sentamos en la sala, y durante casi un minuto ninguno de los dos dijo nada. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Bueno, ¿qué pasa? Enrique respiró hondo, se pasó la mano por el rostro, y dijo algo que en ese momento no entendí. Antes de decirte esto, necesito que sepas que nunca quise que pasara. Fruncí el ceño. ¿Qué pasara qué? Enrique levantó la mirada, y por primera vez en muchos años, parecía genuinamente asustado de lo que yo pudiera pensar. Estoy enamorado de Laura. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Mi cerebro literalmente tardó unos segundos en procesar esas palabras. ¿Qué? Enrique tragó saliva. No lo planeé, no lo busqué, simplemente pasó. La habitación quedó en silencio. Podía escuchar el sonido del reloj en la pared. Mi primera reacción no fue enojo, fue incredulidad. ¿Estás bromeando? Enrique negó con la cabeza. No, sentí una mezcla extraña de emociones. Confusión, incomodidad, y una pequeña chispa de rabia que empezaba a encenderse lentamente. ¿Desde cuándo? Enrique miró el suelo. No lo sé exactamente, tal vez hace unos meses. Me levanté del sofá, caminé unos pasos por la sala. No sabía qué hacer con esa información. Mi mejor amigo, enamorado de mi esposa, era una frase absurda, surrealista. ¿Laura sabe esto? Enrique levantó la cabeza rápidamente. No, eso me hizo detenerme. ¿Seguro? Te lo juro. Hubo otro silencio pesado. Entonces Enrique dijo algo que hizo que toda la situación se volviera aún más surrealista. Por eso vine a hablar contigo. Lo miré. ¿Para qué? Respiró profundo. Porque necesitaba ser honesto contigo. Pensé que esa era toda la confesión. Que simplemente quería quitarse un peso de encima. Pero entonces dijo la frase que cambió todo. Y porque quería preguntarte algo. Mi estómago se tensó. ¿Qué cosa? Enrique dudó unos segundos. Luego finalmente habló. Sí, alguna vez, tú y Laura dejaran de estar juntos. ¿Te molestaría que yo intentara algo con ella? Por un momento pensé que iba a reírme. Pero no lo hice, porque Enrique no estaba bromeando. Estaba completamente serio. Sentí cómo la sangre empezaba a hervirme lentamente. ¿Me estás pidiendo permiso? Enrique cerró los ojos un segundo. Sí, la palabra cayó en la habitación como una piedra. Y en ese momento entendí algo. Esta conversación no iba a terminar bien. Nunca pensé que una respuesta tan corta pudiera pesar tanto. Me quedé mirándolo, tratando de entender si realmente estaba escuchando lo que creía estar escuchando. ¿Me estás pidiendo permiso para intentar algo con mi esposa, si algún día nos separamos? Enrique bajó la mirada. No lo estoy diciendo de esa forma. Solté una risa amarga. Pero es exactamente eso. Hubo un silencio incómodo. Enrique parecía luchar con las palabras. No quiero destruir tu matrimonio, dijo finalmente. Nunca haría algo así, pero estás enamorado de mi esposa. Sí, la forma en que lo dijo fue casi dolorosamente honesta. No había orgullo en su voz, ni desafío, solo una especie de resignación. Me pasé las manos por el rostro. ¿Y qué esperas que te diga? Enrique respiró profundo. Solo quería ser honesto contigo, antes de que esto se volviera peor. ¿Peor? Antes de que empezara a sentir cosas que no puedo controlar. Lo miré fijamente. Enrique, ya estás ahí. Él no respondió. En ese momento sentí algo extraño. No era solo enojo, era tristeza, porque la persona que estaba sentada frente a mí no era un extraño. Era alguien que había sido parte de mi vida durante más de una década. Déjame preguntarte algo, le dije finalmente. ¿Has hecho algo con Laura? Enrique levantó la cabeza de inmediato. No, nada, me dijo. ¿Ni siquiera insinuaciones? No, lo dijo con una firmeza que parecía sincera. Nunca le he dicho nada. Nunca le he insinuado nada. Nunca he intentado nada. Entonces, ¿por qué esta conversación? Enrique suspiró. Porque me conozco. Se quedó mirando la botella de cerveza sobre la mesa. Y porque cada vez se está volviendo más difícil fingir que no siento lo que siento. La habitación volvió a quedarse en silencio. Yo estaba tratando de procesarlo todo. Parte de mí quería levantarme y echarlo de la casa. Otra parte
Quería entender. ¿Laura te ha dado alguna señal? Enrique negó de inmediato. No. ¿Estás seguro? Completamente. Su respuesta fue tan rápida que parecía genuina. Laura siempre ha sido respetuosa contigo. Siempre habla bien de ti. Siempre deja claro que te ama. Eso me tranquilizó un poco, pero no lo suficiente. Entonces el problema eres tú. Enrique asintió lentamente. Sí, no esperaba esa respuesta. Lo sé, continuó. Sé que esto está mal. Entonces aléjate. Enrique levantó la mirada. Había algo doloroso en sus ojos. No es tan fácil. Claro que sí, dije con frialdad. Dejas de venir, dejas de escribir, y listo. Enrique negó lentamente. No quiero perderlos a los dos. Sentí un nudo en el pecho, porque entendía lo que quería decir. Durante años habíamos sido casi como una pequeña familia. Pero ahora, esa dinámica estaba rota. Tal vez ya nos perdiste, dije. Enrique no respondió. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente me levanté. Creo que deberías irte. Enrique también se puso de pie. Lo siento, no respondí. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Nunca intentaría hacerte daño. Lo miré con una mezcla de emociones que ni yo mismo entendía. Pero lo hiciste. Enrique bajó la cabeza, y se fue. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en la sala durante varios minutos, mirando la nada, tratando de entender cómo una conversación de 20 minutos había cambiado 15 años de amistad. Esa noche Laura llegó a casa alrededor de las 8. Entró como siempre, cansada, pero sonriendo. Hola amor, me dio un beso. Yo intenté actuar normal. Hola, ¿todo bien? Sí. Ella dejó su bolso en la mesa. Enrique no vino hoy, me dijo que tal vez pasaría. Sentí un pequeño golpe en el estómago. Sí, vino. Ah, sí, pero se fue temprano. Laura frunció ligeramente el ceño. Qué raro. Me quedé mirándola unos segundos, intentando encontrar alguna señal, algo que indicara que sabía lo que estaba pasando. Pero no había nada, solo la mujer con la que llevaba años compartiendo mi vida. Esa noche casi no dormí. Mi mente no dejaba de repetir la conversación. Cada palabra, cada silencio, cada expresión, y una pregunta empezó a aparecer una y otra vez en mi cabeza. ¿Y si Enrique tenía razón? ¿Y si esto solo iba a empeorar? Durante los días siguientes decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Empecé a observar, no de forma obsesiva, pero sí con más atención, cada interacción entre Enrique y Laura, cada mensaje, cada comentario, y lo que descubrí fue algo que me dejó aún más confundido, porque Laura seguía comportándose exactamente igual que siempre, natural, amable, pero completamente normal. No había coqueteo, no había insinuaciones, nada. Enrique tampoco apareció durante casi 2 semanas. No vino a casa, no me escribió, no llamó, y una parte de mí pensó que tal vez esa conversación había sido suficiente para que entendiera que necesitaba distancia. Pero entonces, una noche, recibí otro mensaje suyo. Solo decía, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Finalmente respondí. ¿Sobre qué? Su respuesta llegó casi de inmediato. Sobre lo que te dije. Sentí una mezcla de irritación y curiosidad. Pero acepté. Nos encontramos en un pequeño bar donde solíamos ir hace años. Cuando llegué, Enrique ya estaba sentado en una mesa. Parecía incluso más cansado que la última vez. Me senté frente a él. Pensé que habíamos terminado esa conversación. Enrique suspiró. Yo también. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Dije. Se pasó la mano por el cabello. Porque intenté alejarme, y no funcionó. Sentí cómo mi paciencia empezaba a agotarse. Enrique, escúchame, interrumpió. Solo 5 minutos. Suspiré. Habla. Enrique se quedó mirando la mesa. Estas 2 semanas han sido horribles. ¿Por qué? Porque cada vez que intento convencerme de que esto es una estupidez, mi cabeza vuelve al mismo lugar. Levantó la mirada. Laura, sentí una punzada de enojo. ¿Te das cuenta de lo mal que suena todo esto? Enrique asintió. Sí. Entonces, ¿por qué sigues hablando de esto? Porque estaba llegando al punto más importante. Enrique respiró profundo. Porque creo que necesito desaparecer de sus vidas. Eso sí me sorprendió. ¿Qué? ¿Me voy a mudar? ¿Mudarte? Sí. ¿A dónde? A otra ciudad. Lo miré incrédulo. ¿Todo esto por un enamoramiento? Enrique negó lentamente. No es solo un enamoramiento. Hubo un silencio. Es algo que no puedo apagar. Entonces lo mejor es irme. Me quedé mirándolo. Por primera vez desde que empezó todo. Parecía genuinamente derrotado. No quiero ser la persona que destruye tu matrimonio, continuó. Ni la persona que te traiciona. Ni la persona que se aprovecha de la confianza que me diste durante tantos años. Sus palabras me golpearon de una forma inesperada. Porque no sonaban como las de alguien manipulador. Sonaban como las de alguien que estaba luchando contra algo que odiaba sentir. ¿Ya hablaste con Laura?
Enrique abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? No, ni siquiera para despedirte. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Enrique apretó los labios. Porque si la veo, probablemente voy a decir algo que no debería. Esa respuesta me dejó pensando. Durante un momento largo, ninguno de los dos habló. Finalmente pregunté, ¿cuándo te vas? La próxima semana. ¿Así de rápido? Sí, se inclinó ligeramente hacia adelante. Por eso quería hablar contigo otra vez. ¿Para qué? Enrique me miró directamente. Para pedirte perdón. Y por primera vez desde que empezó toda esta historia. Parecía realmente arrepentido. La palabra, perdón, se quedó suspendida entre nosotros. No era la primera vez que alguien me pedía perdón en la vida. Pero esta vez se sentía diferente. Porque no era por algo que ya hubiera pasado. Era por algo que podría haber pasado. Lo miré durante unos segundos. Enrique parecía agotado. No solo cansado físicamente, sino emocionalmente. Como alguien que llevaba semanas luchando contra algo dentro de su propia cabeza. ¿Perdón por qué exactamente? Pregunté. Enrique suspiró. Por haber dejado que esto llegara tan lejos. Por no haber puesto distancia antes. Por haberte puesto en una situación tan incómoda. Movió lentamente la cabeza. Y por sentir algo que nunca debí sentir. No respondí de inmediato. Había pasado las últimas semanas imaginando diferentes escenarios. En algunos, Enrique traicionaba mi confianza. En otros, Laura terminaba involucrada en algo que destruía nuestro matrimonio. Pero la realidad frente a mí era otra. Mi mejor amigo estaba sentado ahí, admitiendo que lo mejor que podía hacer era desaparecer. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dije finalmente. Enrique levantó la mirada. ¿Qué cosa? Que fuiste tú quien me presentó a Laura. Enrique dejó escapar una pequeña risa amarga. Sí, y ahora eres tú quien se va por culpa de ella. Enrique negó lentamente. No es culpa de Laura. Lo sé. Hubo un momento de silencio. El bar estaba lleno de gente, conversaciones, música, pero en nuestra mesa parecía haber una especie de burbuja aislada del resto del mundo. ¿Sabes algo curioso? Dijo Enrique de repente. ¿Qué? Se quedó mirando su vaso. Durante años pensé que Laura era perfecta para ti. Siempre lo pensé, incluso cuando ustedes discutían, cuando tenían problemas, cuando dudabas de ciertas cosas. Levantó la mirada. Siempre pensé que eras increíblemente afortunado. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por qué dices eso ahora? Enrique suspiró. Porque creo que parte de lo que siento tiene que ver con eso. Fruncí el ceño. ¿Con qué? Con admiración, con respeto, con verla tratarte bien. Se quedó unos segundos en silencio. Supongo que mi cerebro confundió todo eso con algo más. Algo que nunca debió existir. Sus palabras no sonaban como una excusa. Sonaban como alguien intentando entender sus propias emociones. ¿La amas? Pregunté. Enrique no respondió de inmediato. Se tomó varios segundos antes de hablar. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Porque nunca pasó nada. Se inclinó un poco hacia adelante. Tal vez lo que siento es solo una ilusión. Una idea de lo que ella representa. Una imagen que mi cabeza construyó. Se encogió de hombros. Pero no importa lo que sea. Sigue estando mal. Respiré profundo. Había estado esperando sentir rabia en algún momento de la conversación. Pero lo que sentía era otra cosa. Tristeza. Tristeza por la forma en que algunas relaciones simplemente se rompen sin que nadie realmente quiera que eso pase. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Dije. Enrique me miró. ¿Qué? Que ahora cada recuerdo contigo se siente raro. Enrique bajó la mirada. Lo entiendo. Cada vez que pienso en las cenas en casa, las películas, las conversaciones, siempre voy a preguntarme si ya sentías algo por ella. Enrique cerró los ojos unos segundos. Probablemente sí, pero no lo sabía, o no quería admitirlo. Hubo otro silencio. Finalmente pregunté algo que había estado rondando mi cabeza desde el principio. Si Laura hubiera sentido lo mismo, ¿habrías hecho algo? Enrique levantó la cabeza de inmediato. No, ¿estás seguro? Completamente. Ni siquiera si ella hubiera dado el primer paso. Enrique negó con firmeza. Nunca, jamás podría mirarte a los ojos después de algo así. Eso me hizo pensar, porque si Enrique hubiera querido traicionarme, probablemente nunca habría tenido esta conversación conmigo. Simplemente habría actuado en secreto. Pero no lo hizo. Supongo que al menos fuiste honesto, dije. Enrique soltó una pequeña risa sin humor. No sé si eso me hace mejor o más idiota. Tal vez ambas cosas. Por primera vez en toda la noche. Sonreí un poco, pero la conversación todavía tenía una última parte pendiente. ¿Sabes algo? Dije. Enrique levantó la mirada. ¿Qué? Nunca le voy a contar esto a Laura. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Me quedé pensando unos segundos. Porque ella no hizo nada. No es justo que cargue con algo que ni siquiera sabe que existe. Enrique parecía sorprendido.
Pensé que querrías decirle, no, esto es entre tú y yo. Enrique asintió lentamente. Gracias, aunque probablemente ya no importe mucho. ¿Por qué? Enrique miró su teléfono. Porque en una semana estaré en otra ciudad. Respiré profundo. Entonces supongo que esta es nuestra despedida. Enrique se quedó en silencio unos segundos. Luego extendió la mano sobre la mesa. Gracias por escucharme. Miré su mano. Durante 15 años, ese gesto había sido normal. Ahora se sentía extraño. Pero aún así, le estreché la mano. Cuídate, dije. Enrique asintió. Tú también. Nos levantamos. Caminamos hacia la salida del bar. Y antes de separarnos, Enrique se detuvo una última vez. ¿Puedo decirte algo más? Claro. Se quedó mirándome unos segundos. Espero que algún día puedas perdonarme completamente. Lo pensé durante un momento. Tal vez, pero no hoy. Enrique asintió. Lo entiendo. Y luego se fue. No lo volví a ver durante mucho tiempo. De hecho, pasaron casi 8 meses. Durante ese tiempo mi vida siguió adelante. Laura y yo seguimos con nuestra rutina. Trabajo, casa, planes de fin de semana. Nunca le conté lo que había pasado. Y honestamente, cada vez pensaba menos en Enrique. Hasta que un día recibí un mensaje suyo. Solo decía, tenías razón. Fruncí el ceño. Le respondí. ¿Sobre qué? Su respuesta llegó unos minutos después. Sobre que lo mejor era alejarme. Tenía la cabeza completamente confundida. Necesitaba distancia para entenderlo. Me quedé mirando el mensaje. Luego llegó otro. Ahora lo veo claro. Laura nunca fue realmente el problema. Era yo intentando llenar algo que ni siquiera entendía. Después llegó el último mensaje. Gracias por no destruir nuestra amistad ese día. Y gracias por no odiarme. Leí esas palabras varias veces. Finalmente respondí algo simple. Cuídate, Enrique. No volvimos a hablar mucho después de eso. Pero algo dentro de mí entendió una cosa. A veces las personas no eligen lo que sienten. Pero sí pueden elegir qué hacer con esos sentimientos. Y en el caso de Enrique, eligió irse antes de convertirse en el villano de nuestra historia. Ahora tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hice bien en no contarle nada a mi esposa Laura? ¿O creen que la verdad siempre debe decirse, incluso cuando puede destruir una amistad? Y otra pregunta importante, si estuvieran en mi lugar, ¿podrían volver a confiar en un amigo después de algo así? Los leo en los comentarios.